el extremo de un vector es 3i más 2j y de otro vector es menos 6i más 3j. Si se pide que se reste ambos vectores, ¿cómo usted lo haría? Tenemos el plano cartesiano y vamos a graficar el primer vector 3i más 2j, es decir, estamos hablando de coordenadas polares, que equivale a 3 para x y 2 para j. El segundo vector, en cambio, va menos 6i más 3j, es decir, se desplaza hacia la izquierda. Tenemos que hallar la resta de ambos vectores. Bienvenidos a Matemática. Esta clase la dedicaremos a Jean-Baptiste Joseph Fourier, que nació el 21 de marzo de 1768 y falleció el 16 de mayo de 1830. Fourier fue francés, su papá era un sastre, tuvo 13 hijos el señor, y Fourier y Jean-Baptiste ocupaba el 10º lugar. Cuando murió su padre, él apenas tenía 6 años y fue adoptado por Joseph Palas, que lo recogió como un hijo suyo, lo llevó a la escuela, lo hizo terminar la colegiatura y finalmente lo inscribió en la universidad. Eso le valió para que Fourier se destaque en el campo de las matemáticas, física y algo que le apasionaba bastante, que era la astronomía. De hecho, realizó muchos trabajos sobre descomposición de funciones periódicas utilizando inclusive la trigonometría convergente. Hoy se conoce eso como la ley de Fourier. Junto a Galileo Galilei y Sir Isaac Newton, modernizaron algunos fenómenos de la naturaleza, lo que dio lugar a la creación de los famosos métodos vectoriales, que es lo que estamos viendo. Bien, hoy veremos resta de vectores por el método del paralelogramo. Primero, la diferencia entre dos vectores A y B se define de esta manera. Vector A menos vector B es igual a vector A más, entre paréntesis, menos vector B. Si se dan cuenta, el símbolo más no va a alterar la resta, pero eso nos permite aplicar ciertas reglas que se le usan o se le aplican a la suma ciertas propiedades, por ejemplo, la conmutativa. Vamos al primer ejemplo, atento a la imagen. Determinar gráficamente el vector diferencia o la diferencia de los vectores A y B. Tenemos el plano cartesiano. Ubicamos los vectores como canónicos, es decir, los vectores deben de partir cada uno desde el origen del plano cartesiano, es decir, desde las coordenadas 0, 0. Tenemos el vector A y ahora el vector B. Ya están graficados en forma canónica. Ahora concentrémonos en esto. Al vector B le vamos a graficar su opuesto, es decir, un vector que tenga el mismo módulo o tamaño, ¿ya? La misma dirección, pero el sentido contrario. Atento, el vector B opuesto vendría a ser menos vector B. Lo único que hemos hecho es cambiarle las coordenadas, el signo de las coordenadas, nada más. Una vez que ya tenemos graficado el opuesto en azul oscuro del vector B, lo que hacemos es aplicar el método del paralelogramo. ¿Cómo se hacía eso? Hacemos del vector B, le sacamos su vector equivalente y lo graficamos al final del vector A. Ahora es el turno del vector A. Le sacamos el equivalente, es decir, el vector que es idéntico, mismo tamaño, misma longitud, mismo sentido, pero lo hacemos partir desde donde termina el vector B, desde el extremo del vector B opuesto. Y ya tenemos hecho nuestro paralelogramo. De acuerdo a lo que revisamos en la suma, nos tocaría sencillamente unir el origen del plano cartesiano y con el lugar donde se juntan los dos vectores equivalentes. Y esa es la solución gráfica. Vamos a hacerlo ahora de una forma numérica. Restar los vectores A, 2i más 5j, y vector B, menos 8i menos 2j. Determinarlo gráficamente y algebraicamente esa resta. ¿Ok? Utilizamos el plano cartesiano, entonces graficamos el vector A, 2i más 5j.
Ahora el vector b menos 8i menos 2j. Entonces, paso número 1. Sacamos el opuesto al vector b. Es fácil. Cámbiale el signo tanto al valor de i como a j. Es decir, de menos 8i pasa a más 8i y menos 2j pasa a más 2j y lo grafican. Ahora pues hacemos ya, una vez hecho eso, lo que hemos convertido en dos vectores, utilicemos el método del paralelogramo. Hacemos el equivalente del vector rojo, o sea el vector A, y lo colocamos en el extremo del vector opuesto. Lo mismo hacemos con el equivalente del vector opuesto, lo graficamos donde termina el extremo del vector A. Una vez que hicimos eso, unimos el vértice que parte desde el origen del plano cartesiano con el vértice compuesto por la unión de los dos vectores equivalentes. Vamos a verlo en forma algebraica. Antes que nada, verifiquemos las coordenadas. El vector resultante termina en 10 para x y 7 para y. Atento, 10 para x, 7 para y. Ahora en forma gráfica, entonces nos toca en forma algebraica. Bien, ahí está el vector A, 2i más 5j, y el vector B, menos 8i menos 2j. Se pretende restar el vector A del vector B. Normalmente en la suma, pues sencillamente 2 menos 8 nos saldría menos 6, pero ahora restamos, por tanto, 2 menos, que corresponde a la resta, menos 8, que corresponde a la coordenada polar, es decir, 2 menos menos 8. Ahora el turno de 5, 5 menos, porque se trata de una resta, menos 2, que es el vector polar, la coordenada polar. Más o menos para tener una idea, hemos restado 2 menos menos 8, 5 menos menos 2. Aplicamos la ley de signos, menos por menos más en ambos lados, y nos quedaría 2 más 8, 5 más 2, 2 más 8, 10, 5 más 2, 10. Como vemos, el resultado algebraico coincide con el resultado gráfico.